Muy bien, jóvenes, en esta oportunidad vamos a terminar con el último taller con respecto a Excel. Para poder descargar los archivos, pues tenemos que irnos, en este caso dentro del box, en la carpeta talleres. Dentro de talleres van a encontrar la subcarpeta que puede ser de cuarto y quinto. En esta oportunidad vamos a trabajar primero con el taller de cuarto. Muy bien, hago clic sobre la carpeta, sobre esta flechita que me va a permitir descargar el archivo, ¿no? Muy bien, esperamos que descargue, sale nuestro mensaje de descarga y en la parte inferior vamos a observar. Es importante que trabajemos el taller 4 de 4, ya que el taller 3 fue el bimestre pasado, así que vamos a descargar el otro archivo. Bien, ahí está. Ahí está el taller 4 de 4. Muy bien. Esperamos que se active Excel. Ahí está. Y muy bien. Cuando nosotros vamos a encontrar las plantillas utilizando Excel, es importante también hacer clic en el botón habilitar edición para que todos los controles se puedan activar. Dos tipos de funciones que vamos a trabajar en esta oportunidad, que viene a ser las funciones de búsqueda y las funciones estadísticas, que ya lo vamos a conocer uno por uno. Muy bien, ¿qué es una función de búsqueda? Pues una función de búsqueda te va a permitir buscar elementos desde un cuadro que tenemos en esta parte y pues que nos van a mostrar en este sector, ¿correcto? Entonces, lo primero que nosotros tenemos que identificar cuál es la estructura de una función de búsqueda. En este caso tenemos una base de datos que está llenado de forma vertical. Dentro de las funciones existen dos tipos. Puede ser igual buscar, puede ser igual buscar h, igual buscar v, ¿correcto? En este caso estamos observando que puede ser la función buscar. Es posible que en tu computadora tengas la opción, no tengas la opción buscar, entonces tengas que escribir consulta h, ahí está, consulta h, o también consulta v. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre h y v? Pues tiene que ver con respecto a la base de datos que nosotros tengamos. Como les habíamos dicho anticipadamente, nuestros datos van a estar ordenados de forma vertical, por lo tanto vas a utilizar o bien puede ser consulta v o también buscar v. ¿Cómo saber que mi función está detectada? O puede ser consulta o puede ser búsqueda o buscar en este caso. Cuando tú escribes el signo igual y escribes por ejemplo la función buscar, de forma automática vas a observar que aparece una lista en la parte inferior. Si esa lista aparece y está dentro de esa lista las funciones que tú estás o quieres aplicar, entonces esa función está activada dentro de tu Excel. ¿Qué pasa si yo escribo consulta? Yo escribo consulta y observo que no existe ninguna lista, no se activa esa lista. ¿Eso qué quiere decir? Que en este caso el Excel que estoy trabajando no tiene la función consulta, pero en su lugar lo tiene buscar, ¿correcto? Eso es un punto muy importante que ustedes van a necesitar cuando trabajen en sus computadoras. Muy bien, ahora, ¿qué es lo que hace la función búsqueda? La función búsqueda va a necesitar de un parámetro, de una celda de búsqueda para que te pueda ofrecer los resultados. Por ejemplo, en mi base de datos tengo código, nombre, apellido, promedio y edad. Entonces, mediante este código quiero que me muestres que es almendra, que es promedio y que también es edad. Por eso aquí tenemos tres campos en donde se van a mostrar los datos que quiero obtener. Entonces, ¿quién es el único que no se va a llenar? Justamente este código. Aquí es donde nosotros no vamos a hacer utilidad de esa celda. ¿De qué manera? Vamos entonces a trabajar con la función. Habíamos dicho que es buscar v, ya que estamos tratando de una base de datos que se llena de forma verticalmente. Ahora, lo que te pide aquí es el valor buscado. El valor buscado va a ser esta celda, porque aquí yo voy a colocar cualquier código para que
para que me pueda mostrar en este caso los elementos o el dato. Entonces voy a seleccionar esa celda porque es el dato buscado, coma. Luego me pide que seleccione la matriz, ¿correcto? La matriz pues viene a ser toda la base de datos. Toda esta base de datos viene a ser la matriz. Tengo que seleccionar todo hasta abajo, no hasta el final de la base de datos. Muy bien, eso viene a ser, cuando yo selecciono una base de datos lo voy a observar de forma de rango. Muy bien, ahora me pide el indicador de columna. Como me pide el nombre del estudiante, yo voy a observar en qué posición se encuentra el nombre. Este es el número 1, ¿correcto? El siguiente es el campo nombre y por lo tanto es el número 2. Entonces tengo que escribir el número 2. Ahí está, el indicador de columna viene a ser el número 2. Correcto. Y finalmente tengo que escribir dos valores, o bien es falso o bien es verdadero. En este caso, si es falso, va a ser una coincidencia aproximada, es decir, puede buscarte cualquier valor y te va a colocar dentro de esta celda. Y la otra es coincidencia exacta, es decir, si yo coloco el número 0, que va a representar al valor falso, voy a obtener un resultado más conciso. Presiono Enter y no se vayan a asustar que salga este resultado. ¿Por qué va a salir este resultado? Porque aún yo no ingreso ningún tipo de código para poder determinarlo. Entonces, observo mi base de datos, voy a escribir TRL005 y me tiene que salir la palabra Teodora, ya que me muestra esa búsqueda. Entonces voy a escribir TRL005, presiono Enter y ahí está. Observamos que sale Teodora. ¿Por qué razón? Porque el campo TRC005 contiene de nombre a la palabra Teodora. Muy bien, entonces si es siendo así, entonces voy a hallar el promedio. Igual, nuevamente buscar V, valor buscado. ¿Quién viene a ser valor buscado? Ya sabemos que es este de acá. Coma, la matriz es seleccionar toda la base de datos. Coma. Esto es lo más importante, indicar en dónde se encuentra el promedio. Si código era 1, nombre era 2, promedio es 3. Entonces colocamos el número 3 y finalmente colocamos el número 0 para que sea exacto. ¿Cuánto me tiene que salir promedio? ¿Cuánto es el promedio de Teodora? Es 15 y lo vamos a observar en la base de datos. Luego, finalmente, edad. Nuevamente, igual buscar. Básicamente es casi lo mismo el código, ¿no? Selecciono toda la base de datos, me pide el indicador de columna que viene a ser 4 y finalmente 0. Cierro paréntesis y listo. Ahí está. Ahora, ¿qué pasaría si yo cambio de código? Por ejemplo, TRL001. Voy a obtener como resultado almendra. Ahí está. Vamos a observar almendra 1525. Y ahí está, almendra 1525. Entonces, jóvenes, esto viene a ser con respecto a las funciones de búsqueda. Continuamos con las funciones estadísticas. Pues las funciones estadísticas van a ser mucho más fácil. La función suma te va a permitir, en este caso, determinar la suma de todos los valores. Escribimos igual suma, abro paréntesis, selecciono lo que quiero sumar, en este caso los importe, cierro paréntesis y listo. Presiono Enter y como resultado voy a obtener, en este caso, la suma de todos los importes. Si yo quiero sumar solamente el primero con el tercero, entonces te recomiendo que utilices la coma. Igual suma, selecciono el primer número, coma y el tercer número. Cierro paréntesis y Enter. Solamente aquí tengo dos números, aquí en total y aquí dos números que tú puedes seleccionar. Con respecto a la función max te va a permitir seleccionar el máximo valor de todos estos conjuntos de números. Ojo, la función max trabaja solamente con valores numéricos. Selecciono y listo. De todos estos conjuntos de números, el máximo valor es 18. El mínimo, pues te va a permitir hallar el valor mínimo. En este caso, selecciono todo este conjunto y como resultado voy a obtener el mínimo valor, que es 4. Pasamos a la función contara. ¿Qué hace contara? La función contara pues te va a permitir contar valores, pero valores que se encuentren en el rango de esta selección, como lo estoy haciendo. Presiono Enter y hay algo curioso que tiene esta función, porque es la única función que te permite contar
números y también textos. Si ustedes cuentan cuántos valores hay 7 valores. Ahora, lo único que no cuenta es el espacio en blanco. Entonces, otra sugerencia, si yo escribo igual contar, lo que hace contar es solamente contar a los, en este caso, a ver, lo que hace contar es contar a los números, más no a las letras. Entonces mira, observa que solamente está contando a los números. La función contar y contara son dos cosas distintas. Pasamos a la función contar sí. ¿Qué hace contar sí? Va a contar mediante un criterio. Escribo contar sí, ahí está, contar sí. En este caso quiero con la cantidad de centros. Eso quiere decir, quiero saber cuántos hay en la región. Quiero saber cuántos, la palabra centro hay. En este caso presiono coma. Como es un texto, voy a escribirlo entre comillas, centro, y listo. Cierro paréntesis y voy a obtener 4. ¿Cuántos centros hay? ¿Cuántas palabras centros hay? Aquí 1, 2, 3 y 4. Y así lo voy a hacer para las otras opciones. Igual contar punto sí, selecciono el rango y en este caso voy a contar lo que es la palabra norte. Aquí hay que tener mucho cuidado a la hora de escribir. Si tú te equivocas una letra, no va a salir. Ahí sale 3. Por ejemplo, me voy a equivocar, contar punto sí de a propósito para que nos podamos dar cuenta. Y quiero contar la palabra sur. Ahí está. Supongamos, me olvidé de escribir la letra R. Entonces como resultado voy a obtener 0. Pero no coincide porque tengo ahí valores de escrito la palabra sur. ¿Por qué no salió? Porque me faltó escribir la letra R. Entonces ahora sí obtengo como resultado. De igual manera, y para terminar, vamos a trabajar con la función sumar sí. ¿Qué hace sumar sí? Sumar sí va a sumar valores que tú selecciones. Por ejemplo, yo voy a seleccionar estos valores porque son los únicos que puedo sumar de ventas. Ahora, criterio. Aquí es donde yo voy a sumar o voy a escribir las palabras que quiero sumar. Es decir, quiero sumar total de ventas de centro. Entonces tengo que escribir la palabra centro, bien escrito como ya habíamos observado. Y finalmente el rango de suma, es decir, estos mismos valores. Cierro paréntesis y como resultado, en este caso voy a seleccionar en dónde se encuentra la palabra centro. Entonces aquí en estos primeros rangos, ya tengo que seleccionar en la región para que busque la palabra y como resultado voy a obtener en este caso 22.200. Repitamos el mismo ejemplo. Sumar punto sí. Selecciono primero en dónde se encuentra la palabra norte. En este caso es en este sector, coma. Abro comillas y voy a escribir la palabra norte porque es lo que quiero sumar. Y finalmente voy a hacer la selección de los valores que se van a sumar. Y listo, nos va a salir otro valor. Entonces, igual, vamos por el último ejemplo. Sumar sí, selecciono primero el sector donde se encuentran las palabras. En este caso lo que me piden es sur. Tengo que escribir igual sur. Y finalmente selecciono en este caso el último rango para poder sumar todo lo que pertenece a sur. Bien, jóvenes, esto ha sido con respecto a al último taller. No se olviden de desarrollar práctica 1, que tenemos un ejemplo parecido, y práctica 2, que tenemos también un ejemplo parecido para que puedan trabajar. Lo guardan en su memoria USB para su debida presentación. No se olviden que deben estar con sus datos correspondientes, su nombre, apellido y finalmente más su grado y sección. Conmigo será hasta una nueva oportunidad. Hasta luego, jóvenes.